vamos a estar en todas partes del mundo elevando la fuerza para ello. Bueno, es una audiencia procesal, una audiencia de chequeo de la Fiscalía de la Defensa, para seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad y la inocencia de Maduro en Siria. El ex líder chavista permanece bajo estricto aislamiento, encerrado las 24 horas en una celda mínima con una cama metálica y una pequeña ventana. Solo puede salir 3 veces por semana, siempre esposado y con grilletes hacia un pequeño patio. Paradójicamente, comparada con las cárceles venezolanas como el Helicoide o la Tumba, la prisión estadounidense donde hoy está Maduro parece un hotel de lujo. Así transcurren los días del hombre que durante años gobernó Venezuela con puño de hierro, ahora encerrado, vigilado y esperando enfrentar a la justicia de Estados Unidos. En el caso de Maduro se le atribuye el delito de conspiración de narcoterrorismo y si uno ve la acusación, dentro de la misma se le atribuye haber utilizado su poder político y militar para facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Pero además esto lo hace asociado con grupos que han sido declarados como terroristas por los Estados Unidos, como por ejemplo la FARC, además del uso y posesión de armas de guerra o haber aportado capacidad militar a estos grupos que evidentemente son contrarios al orden democrático tanto en Colombia como en los Estados Unidos. A comienzos de enero de 2026, Nicolás Maduro fue llevado ante un tribunal federal en Manhattan, acusado de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y conspiración criminal internacional. Durante la audiencia inicial, frente al juez Alvin Hellerstein, Maduro pronunció una frase que dio la vuelta al mundo. Soy inocente, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país. Pero detrás de esa frase se esconde una pregunta mucho más grande. ¿Qué pasaría si la justicia lo declara culpable? Porque si eso ocurre, no solo pasaría el resto de su vida en prisión, podría convertirse en uno de los pocos jefes de Estado modernos condenados por narcoterrorismo y crímenes contra la humanidad. Las consecuencias podrían sacudir a Venezuela y a toda América Latina. El impacto político más profundo obviamente va a ser en Venezuela, porque va a reforzar la tesis no solamente de que se está jugando una sola persona, bueno, en este caso serían 2, porque está Cilia Flores también como parte de esa cúspide, sino que se está juzgando a la estructura de poder, es decir, al régimen que entró en 1999 y que se mantiene hoy en día en el poder. Y eso implica que no necesariamente el chavismo se ha caído, pero implica que una condena, un juicio y una condena, que todavía no lo tenemos, ni siquiera ni el juicio ni la condena. ¿Ok? Estamos en un periodo preinicial que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Pero eso va a tener una enorme repercusión, porque hay muchos jefes de Estado que han estado señalados de estar relacionados con el crimen organizado transnacional, con el narco, que ahora tienen miedo. ¿Miedo a qué? A correr la misma suerte de Nicolás Maduro, muy a pesar de haber prestado tal vez algunos servicios o alguna cooperación al gobierno de los Estados Unidos. Creo que esto va a impactar muchísimo la forma en que los jefes de Estado se relacionan con las organizaciones criminales en países donde esto anteriormente, antes de que Maduro fuera arrestado, era un asunto ordinario o normal. El caso contra Maduro remonta a marzo de 2020, cuando fiscales federales de Estados Unidos presentaron una acusación explosiva. Según el expresidente judicial, Maduro habría liderado durante años una estructura criminal conocida como el Cártel de los Soles, una red integrada por militares venezolanos que habría convertido el Estado en una plataforma de narcotráfico. Las acusaciones son devastadoras: narcotráfico, conspiración para traficar cocaína, uso de armas, lavado de dinero internacional. ¿Qué hizo la Fiscalía en este proceso? Eliminó la mención del Cártel de los Soles y la eliminó por una razón de estándar probatorio. Es decir,
para no tener que enfrascarme a probar que existe la estructura y que Maduro es el jefe, que además está probado en otros procesos, por ejemplo el de Cliver Alcalá, solamente mencionaron que se aprovechó de las funciones públicas que detentó en Venezuela de manera legítima e ilegítima. Y esto es mucho más fácil desde el punto de vista probatorio. Y es interesante porque, sobre todo la izquierda latinoamericana, empezó a decir que el haber eliminado la mención del Cartel de los Soles es la aceptación de que no existe. Y no, es una estrategia. Si yo hubiese sido el fiscal del caso, hubiese hecho exactamente lo mismo. No tengo por qué enfrascarme en probar algo que le resta tiempo y esfuerzo al juicio sobre el fondo. Lo único que debo probar en este caso es que Maduro contribuyó desde el poder para traficar drogas. Tengo abundante prueba de eso, además porque en gran medida se hizo a través de funcionarios públicos venezolanos que además ya declararon y algunos de ellos ya confesaron en otros juicios. Así que lo que se ha tenido como prueba, además de años de investigación, filtraciones, declaraciones de exfuncionarios que ahora son testigos protegidos, interceptación de correos, llamadas, etcétera, todo lo que tiene que ver con tráfico y muchísima información, es precisamente la colaboración de otros cárteles y de otras organizaciones criminales. La Fiscalía sostiene que toneladas de cocaína fueron enviadas hacia Estados Unidos utilizando rutas controladas por organizaciones criminales, entre ellas, según los investigadores, cárteles mexicanos, guerrillas colombianas, redes criminales venezolanas. Si el tribunal logra probar estas acusaciones, Maduro podría enfrentar desde 20 años de prisión hasta varias cadenas perpetuas, pero lo que está en juego va mucho más allá de una sentencia. Y voy a ganar las elecciones presidenciales con el voto del pueblo el 28 de julio. La nueva acusación sustitutiva incluye también al hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, conocido en Venezuela como Nicolásito. Hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. Los fiscales lo acusan de usar su posición en la Asamblea Nacional para supervisar el transporte de oro venezolano hacia Irán y Turquía, intercambiando el mineral por tecnología y equipamiento militar. También aparece en la acusación el poderoso Diosdado Cabello, número 2 del chavismo y hombre que muchos consideran el verdadero poder detrás del trono. Su inclusión en el expediente no es casual. Que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron. La acusación por la cual va a ser juzgado Nicolás Maduro y que se supone la Fiscalía tiene pruebas, porque de lo contrario no lo podría acusar, y lo vemos en el expediente, que es una acusación pública extremadamente detallada. Ellos dicen que tienen las evidencias y los testigos para probar. Y eso estrictamente en términos jurídicos se llama la base de la prueba sólida, es decir, que esas bases tienen que probar más allá de la duda razonable que el gobierno de los Estados Unidos tiene como señalar a Maduro de los graves delitos por los cuales lo está acusando. Es decir, la Fiscalía, con un caso como este que es tan mediático, serio, debe entonces tener, y allí se describe en acusación, los hechos, las reuniones, los cargamentos que van a ser evidenciados por expertos, por exnarcotraficantes, colaboradores del gobierno. También aparece en esa acusación un tema muy importante que es la relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Y lo más importante aquí, que es que tiene que probarse el uso de las instituciones estatales para el narcotráfico. Pero el juicio en Nueva York no es el único problema para Nicolás Maduro. A miles de kilómetros de allí, en La Haya, Países Bajos, otro tribunal internacional analiza acusaciones aún más graves. Todo comenzó el 27 de septiembre de 2018, cuando Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú tomaron una decisión histórica: pedir formalmente a la Corte Penal Internacional que investigara lo que ocurría en Venezuela.
Fue la primera vez que varios países solicitaron investigar crímenes cometidos dentro de otro estado. El expediente se conoce como Situación Venezuela 1. Esto incluye a varios exministros de Interior, incluye a varios directores de la Policía Nacional, incluye a comandantes de la Guardia Nacional, incluye a miembros y directiva del DGCIN, que es la inteligencia militar, y del SEBIN, que es la inteligencia civil, así como también de, algunos otros organismos de seguridad de Estado. Se trata de un caso muy documentado donde decenas o tal vez cientos de víctimas ya han declarado. Y no es más que por los tropiezos que ha tenido la Fiscalía ante la Corte en su desenvolvimiento interno que aún no se ha producido un señalamiento concreto. ¿Y qué investiga la Corte? Un catálogo de actos estremecedores, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y persecución contra opositores, periodistas y manifestantes. Según la Fiscalía, no serían hechos aislados, sino parte de un ataque sistemático contra la población civil. En el lenguaje de derecho internacional, eso tiene un nombre: crímenes de lesa humanidad. Si la Corte Penal Internacional llegara a emitir una condena, Maduro podría enfrentar hasta 30 años de prisión o incluso cadena perpetua, dependiendo de la gravedad de los crímenes. A diferencia del proceso estadounidense, este sería un juicio por violaciones masivas a los derechos humanos. Si Maduro llega a ser hallado, al menos acusado por la CPI, se puede juzgar de manera simultánea. Es decir, puede estar el juicio de Nueva York, que tiene que ver con narcotráfico, y en paralelo se puede desarrollar la CPI, porque son jurisdicciones distintas que protegen bienes jurídicos diferentes. Estados Unidos, repito, lo puede juzgar, y eso es lo que se está tramitando acá, por delitos de narcotráfico, y a su vez la CPI puede seguir una investigación y un juicio paralelo por crímenes de lesa humanidad, de llegar a ser acusados, que repito, hasta el momento no hay ninguna acusación. El día en que se conoció la captura de Nicolás Maduro, Suiza reaccionó de inmediato. Las autoridades congelaron cerca de $900 millones en cuentas y activos vinculados al líder chavista y su círculo, para evitar que ese dinero desapareciera mientras avanzan las investigaciones sobre su origen. Pero esa cifra podría ser solo la punta del iceberg. El dinero presuntamente desviado durante años por el aparato del chavismo podría alcanzar cifras mucho mayores y estar disperso en bancos, empresas fantasmas y propiedades repartidas por varios países. En cambio, Nicolás Maduro tiene casi 4.000 o un poco más de 4.000 millones solo en Suiza congelados en oro. Es decir, en un solo esquema ya casi alcanza a Donald Trump, y todavía no se sabe lo que tiene en Turquía, Rusia, China, parte de lo que tiene a través de algunos otros testaferros, y todo lo que tienen inversiones en Venezuela. Así que no hay duda que si uno saca la mafia Maduro Flores, que es una organización criminal con esos apellidos, a que se le agregan los Gaviria, que eran la familia anterior de Cilia, entre todos es un grupo criminal que tiene muchísimo más dinero de Donald Trump, solo que Donald Trump lo hizo trabajando o al menos generando empresas, y estos lo hicieron robándose el país, robando el oro, robando el coltán, traficando. Es decir, es una de las organizaciones criminales más peligrosas y más grandes, porque tuvieron control territorial, control de la Fuerza Armada, de la Fuerza Pública, y sometieron a más de 30 millones de venezolanos. Antes de su captura, Estados Unidos había ofrecido una recompensa histórica de $50 millones por información que permitiera arrestarlo, una señal del nivel de prioridad que Washington le dio a este caso. Mientras tanto, las acusaciones federales apuntan a un sistema financiero clandestino donde el oro venezolano habría servido como moneda de cambio, enviado a varios aliados para obtener apoyo político, tecnología y recursos. La pregunta ahora es, ¿qué ocurrirá con esa fortuna?
Si la justicia estadounidense logra demostrar que fue obtenida de forma ilegal, los bienes podrían ser confiscados y eventualmente destinados a reparar a las víctimas venezolanas, porque detrás de esas cifras millonarias hay una realidad brutal. Mientras miles de millones circulaban en redes financieras internacionales, millones de venezolanos sobrevivían con pensiones que apenas alcanzaban unos pocos dólares al mes. Estados Unidos es el país donde más se han localizado capitales provenientes de la corrupción. Hay órdenes de decomiso, de hecho, esta semana empezó un juicio sobre algunas de esas propiedades que fueron compradas con dinero proveniente de la corrupción. Pero te puedo decir, y tenemos que ser serios en esto, no es recuperable todo lo que se robó y tampoco está localizado todo lo que se robó. Si nos preguntamos, por ejemplo, cuánto podría recuperarse, tal vez menos de lo que calculamos fue el robo, porque es muy complejo. La recuperación de activos es un negocio, ¿ok? Es una industria aparte, porque primero hay que buscar dónde están, localizarlos, congelarlos, litigarlos, decomisar, y eso toma años. Y una parte del dinero que se movió se ocultó y muchas veces se consumió. Por eso que una cosa es que sospechemos de que hay activos por aquí y por allá. Otra cosa es activos embargados. Hay unos casos aquí muy interesantes que tienen un premio, es decir, un fallo de los fiscales y de los tribunales. El juez dijo, esta gente es víctima, por ejemplo, las víctimas de la FARC. Hay un caso interesantísimo que es Stencer, hay otro que se llama Pescatore, que son víctimas de la FARC que andan buscando cobrar un fallo que les dio el tribunal. Y así también hay venezolanos que han hecho demandas contra el Estado venezolano, contra Hugo Chávez o contra Maduro o contra algunos de estos dirigentes del chavismo, que han logrado también un fallo de la corte, pero no han podido cobrar. Y no han podido cobrar porque primero, repito, tienen que localizar, decomisar, esto lo hace el gobierno de los Estados Unidos, activos embargados y activos que sean efectivamente repatriables. Y eso hace una gran diferencia, cuesta mucho recuperar dinero. Nicolás Maduro tiene 63 años. Si es condenado al máximo castigo, podría pasar el resto de su vida tras las rejas, posiblemente en el ADX Florence, la prisión de máxima seguridad donde está Joaquín El Chapo Guzmán. Se entiende que en este momento estamos en un proceso inédito. Hay presencia norteamericana en Venezuela, diplomática, presencia militar, presencia de inteligencia, y el plan, ha dicho Donald Trump, que llevará un proceso de recuperación económica, de estabilización, hasta llegar a la transición política. Todos estamos haciendo, todos los venezolanos no solo queremos eso, sino estamos tratando de hacer algo para que desde la presión externa, pero también la interna, lleguemos a ese momento y se reinstitucionalice el país. Habrá que transformar completamente la Fuerza Armada, que contribuyó en gran medida a que Venezuela se convirtiera en un narcoestado o una plataforma para también las policías, el sistema de justicia, etcétera. Es decir, toda esta institucionalidad que bajo el ropaje de oficialidad, esencialmente lo que hizo fue crear, profundizar, promover rentas criminales de toda naturaleza. El precedente más cercano es el del exdictador panameño Manuel Noriega, capturado por una operación militar estadounidense en 1990, condenado a 40 años de cárcel, pese a que también intentó alegar inmunidad como jefe de Estado. En Panamá el poder lo tiene el pueblo, porque aquí en este país nada se puede hacer si no hay una base de sustentación, que es la base popular. ¿Y el presidente tiene autoridad sobre las fuerzas de defensa? Sí, tiene autoridad y nosotros somos respetuosos ante eso. Pero la gran pregunta no es solo qué pasará con Maduro, sino qué pasará con Venezuela. Analistas plantean 3 escenarios: que el chavismo se mantenga en el poder, que
se abra una transición democrática liderada por la oposición o que el país entre en una etapa de inestabilidad y lucha por el control. Mira, el chavismo puede sobrevivir sin Maduro, porque el chavismo es una organización criminal. Y así como muchos otros carteles, etcétera, si tú extraes una o dos piezas, no quiere decir que se vaya a caer la estructura, quiere decir que la estructura se reacomoda. Y al menos temporalmente el chavismo creo que va a sobrevivir. Ellos están basados, o el poder de ellos está basado en lo que ellos llaman una unión cívico-militar policial, es decir, el aparato político, el aparato de inteligencia, financiamiento legal o ilegal, y los mandos armados todavía están conglomerados en eso que se llama chavismo. Y es una estructura represiva, independientemente del tutelaje que se está haciendo por parte de los Estados Unidos. Es decir, el chavismo es una red, es un sistema que se llama, un sistema adaptativo. Y por ende, cuando los sistemas son adaptativos, son capaces de recuperarse, son resilientes y se recuperan cuando hay una amenaza existencial en su contra, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Si es condenado, no solo podría pasar el resto de su vida en prisión, podría convertirse en el símbolo de algo más grande, el día en que la justicia internacional logró alcanzar y juzgar un jefe de Estado. La pregunta es, ¿estamos presenciando el final de una era o el inicio de una batalla legal que podría durar décadas? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.